Revuelo ha generado la polémica reunión en la casa de Pablo Salaquet y en la que participaron personeros oficialistas. Hoy se supo que en dichas citas tomaron parte, entre otros, el presidente de la ADC, Alberto Undurraga, el titular de RN, Rodrigo Galea. Para abordar este tema estamos con Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia. Bernardo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bernardo, a ver, hemos sabido harto, nos hemos informado durante los últimos días, ya no sabemos de qué porte el departamento de Pablo Salaquet, pero a ver, a tu juicio, se debió haber registrado, partiendo de la conversación, haber registrado estas reuniones en este famoso registro del lobby? Bueno, partir algo que pareciera que a todos los chilenos que caminamos por la calle, si el departamento de Salaquet termina siendo la casa de todos los chilenos, bueno, entonces, ¿para qué tengo el Palacio de la Moneda? ¿Para qué está el Congreso? ¿Para qué están los distintos ministerios y servicios de este país? Eso por de pronto, digamos. Porque eso demuestra, y disculpa que me tome este breve tiempo para decir lo siguiente, no hay nada más complejo para una democracia cuando las personas se dan cuenta que sus intereses no necesariamente se ven representados por las autoridades, sino que está todo este espacio de estos departamentos en los cuales un lobista registrado hace uso de su profesión y nos pone en una situación del todo de desigualdad. Pero a la pregunta, aquí los ministros y el gobierno del presidente Gabriel Boric Pont han hecho un uso restrictivo de la ley, diciendo no se debe registrar este tipo de revueltas. Los cuales, si uno lo quiere mirar hoy día en la percepción y la opinión pública chilena, es de todo sentido lo contrario. Y lo es más todavía porque Salaquet es lobista y está registrado como tal. Y por lo tanto debió haber puesto la lista, además adicionalmente, de quienes asistían a la reunión. Usted que va a una reunión donde no conoce quiénes son los invitados y sobre un tema además al cual usted es parte reguladora, usted regula, ¿no? Porque en economía siempre se nos recuerda que el regulado siempre termina regulando al regulador. Entonces, en lo que importa acá, con esa lista, el ministro pudo haber tomado una decisión distinta. Sí, Bernardo. O haberle dicho al lobista, regístrelo. Sí, Bernardo. Usted lo puede y lo debe hacer. Estaba aquí leyendo lo que dice la ley. Dice, a ver, la ley de lobby señala que están reguladas dentro de la norma aquellas gestiones destinadas a obtener decisiones como la elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas sus comisiones. También la legislación establece algunas excepciones en las que las autoridades no están obligadas a transparentar esas audiencias. En este caso, ¿hay alguna excepción? Ninguna. Y usted lo acaba de decir. Te acaba de dar porque a veces vale la pena estudiar antes de asumir un cargo. Y porque hay que leerse la ley, que es transversal para cualquier persona que está afecta a la ley. Y usted lo decía. Si yo voy al departamento de un lobista que trabaja y gana dinero en función de esa actividad, de ese trabajo, que en cualquier democracia, dicho sea de paso, es importante, relevante y reconocida, pero es regulada. Yo voy como ministro de Economía, hablemos solo de aquellos que conocemos hoy día, pues la lista se fue alargando, con la ministra de Medio Ambiente. Y además me voy a reunir con el sector salmonero, pero además después reconozco que yo no sabía que había un representante del sector de la pesca, considerando además que se estaba discutiendo un proyecto sobre la misma materia. O sea, 3 semanas después el presidente presentó un proyecto de ley de pesca. O sea, y la pregunta ahí, oiga, ¿y el ministro no sabía que se iba a reunir porque además, importante recordar que aquello que hace años me parecía reprobable, hoy día me parece aceptable. O sea, esto de la cocinería, pues si no tendríamos que hacer una nueva categoría que sería la moral de los cocineros, ¿no es cierto? Es decir, aquella función, mientras yo no esté en el gobierno, es del todo criticable, cuando estoy en el gobierno no lo es. Entonces, a lo que apunta, aquí, cuando yo me reúno con salmonero, no voy a hablar de esta idea de la casa de todos, ¿no es cierto? No voy a hablar de la gran política, de lo que está pasando en relaciones internacionales, no. Yo soy empresario y soy gestor de interés. Y por lo tanto mi tiempo vale lo que vale en términos de la utilidad que le asigno en valor monetario. Y más aún, y que me parece más complejo todavía, es que se pueda instalar la sospecha, que no me cabe duda que no es así, de que yo también estoy pensando en qué voy a hacer cuando me retire de mi ministerio. Ya. ¿Dónde voy a terminar trabajando? Después. ¿Por qué no puedo pensar eso si la ley, usted la acaba de leer, es expresa respecto de ello?
a todo evento, en lo que usted le acaba de leer y todos escuchamos muy bien, se dice que, y no en una interpretación laxa, en rigor, eso debe haber sido registrado. Porque nada más importante que los intereses para los salmoneros respecto de qué, de rebaja a ciertas condiciones regulatorias y ciertas condiciones medioambientales. Estaban los dos para los principales temas del sector salmonero. Entonces, si yo voy, y ahí quiero cerrar el punto, y si yo voy a Puerto Montt, y si yo voy a Coyhaique, a Aysén, y le preguntara a todas las personas que tienen intereses y quieren manifestar su preocupación, el otro lado, tengo las mismas posibilidades, no tengo ese lobby. Eso me pone en una situación de igualdad que además, ¿a título de qué? Después yo no tengo que hacer caso al Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, pero en este caso el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, esto daña la democracia, pero además daña la legitimidad de las instituciones ya suficientemente cuestionadas en este país. Sí, y en ese sentido, Bernardo, ¿qué te parece la respuesta de las autoridades? La ministra Vallejo, el ministro Grau, hemos escuchado a la ministra Jara, intentando resumir lo que han dicho todos para quienes nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, es, a ver, aquí no estamos en medio de la tramitación de un proyecto de ley, la discusión legislativa, sino que esto es un diálogo para acercarnos, para conocernos, para saber un tú a tú. ¿Qué te parece esa respuesta? En el fondo, cuando sabemos, ya tenemos historial, sabemos quiénes estaban reunidos, como tú decías, sabemos quién es Salaquet y el lobby está regulado. ¿Qué te parece la respuesta de la autoridad? Una mala respuesta. Como lo he dicho en más de alguna oportunidad, a lo menos reprobable. No quiero escalar en los calificativos, porque vuelvo a insistir en lo siguiente. No es aceptable. Aquí lo que todos esperamos de la política es la consecuencia entre lo que digo y lo que hago. Si hace 2, 3 años atrás algo me parecía reprochable, hoy día me parece legal y pertinente, entonces tengo un problema en el mensaje que le estoy dando a los chilenos. Uno puede mirarlo desde, probablemente especialistas en el mundo de la ética podrían hablar de que esto ya escala a la conducta, a la probidad, al buen hacer de un funcionario público. Esto además es un muy mal mensaje finalmente para los chilenos. Porque, ¿por qué yo le voy a terminar haciendo caso, como decía recién, a la ministra o a toda la institucional medioambiental? Porque si estoy en una condición de desigualdad, ¿por qué no salgo a exponer por otros medios mis preocupaciones y mis intereses? Porque claro, que pidámosle a cualquier chileno que entre al portal de lobby y que haga la solicitud. Bernardo. Y que encuentre a la autoridad. Sí, ¿a qué sanciones se exponen las autoridades que se reúnen? ¿Hay diferentes rangos de sanciones en términos de multa? ¿A qué se expone? Me imagino que, no sé, no es lo mismo un ministro, una ministra, un subsecretario que un diputado, que un senador. O sea, los roles son distintos poderes. Absolutamente, absolutamente. Primero porque hay que recordarle a los ministros que ellos no son, ahí vamos a ir a una restricción, a un análisis más bien restrictivo. Ellos no son políticos, ellos fueron designados, cumplen funciones políticas, pero son representantes del presidente de la República en la cartera que tienen. Los políticos son elegidos a través de un sistema electoral, representan a intereses específicos en su territorio. Pero volvamos al punto. Bueno, ¿a qué se exponen quienes infrinjan la ley de lobby? A nada. Esta es una ley que tiene 10 años y que no tiene ninguna sanción. Y además, ¿por qué sabemos que no hay ninguna sanción? Porque el gobierno, cuando presenta su política nacional de integridad pública, en el acápite de lobby, dice expresamente que, consultado a la Contraloría General de la República, de los 29 sumarios, no hay ningún sancionado. Pero usted se preguntará cómo Chile, con su modelo económico, con su desarrollo que tiene, no tiene ninguna sanción. No hay. Solamente un punto ahí, Bernardo. La ley, perdón que te interrumpa. La ley quizás pone castigos, multas, sanciones, pero en la práctica, como dices tú, el informe de Contraloría, casi 30 casos, ¿todos terminan como han terminado? Claro, porque además hay otra cosa que es anterior a la sanción. Bueno, ¿y quién me fiscaliza? Si esto nos enteramos porque la prensa, porque ustedes ponen la noticia de algo que es del todo reprochable, pero no es la propia intencionalidad que por ley debería sancionar por defecto y rápidamente y de forma ejemplar a quienes incurren en una falta. Entonces tenemos una ley que tras 10 años nadie fiscaliza, no tiene sanciones,
Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy día? ¿Vamos a presentar un nuevo proyecto de ley? Pero entonces volvemos al mismo punto. ¿Cuántas leyes necesitamos en Chile O sea, para que ¿es ajustemos o la no un problema la conducta? ley a tu juicio? Aquí hay dos puntos. Es que esa es la pregunta Sería como el del sillón de millón, como se Donoto. suele decir. Es tal cual. ¿Cuántas leyes quiere usted para que yo además las incumpla? Esto? Porque hay un tema que antes tiene que ver con mi conducta, en lo que yo encuentro que éticamente es aceptable como un funcionario. Y eso es algo que no se va a dar con la ley. Probablemente, como alguien diría en la Contraloría, bueno, pudieron haber tomado los cursos previos, pudieron haber hecho algo. Pero en la práctica, a veces se nos está saliendo de la discusión que la ética de la convicción, es aquello que a mí me distingue en la realidad, en mi conducta diaria, tiene que ajustarse también a una ética de la responsabilidad, que es lo que me exige la institucionalidad en la que me desarrollo. O sea, aquí Y ni si siquiera yo han habido le pregunto, clases de ética. o sea, ni clases de ética tendrían como sanción. No podrían volver a la universidad a tomar clases sobre la materia. O sea, difícil escenario que planteas tú. En el fondo, aquí tenemos una ley que en la práctica, Bernardo, es ley muerta. Pero, por supuesto, acabo de escribir y poner una nota clara. No, digamos que no es muerte, digamos que es agonizante, pero es que hay temas además que son de fondo y más preocupantes todavía. Piensa que en la ley de transparencia 2.0, que es la ley que busca mejorar aquello que le da institucionalidad al Consejo de la Transparencia y que le permita a todos los chilenos acceder a información, habían 4 indicaciones. Solo te voy a plantear una que el Ejecutivo retiró. Una de esas indicaciones era parte de un acuerdo logrado en la Cámara de Diputados y del cual había consenso respecto de que se normara y se exigiera lobby entre autoridades, entre 2 ministros. Bueno, el Ejecutivo, el presidente Gabriel Boric, el gobierno, la retiró. O sea, hoy día, si la ley de transparencia 2.0 existiera, alguno de los 2 ministros, el de Economía o la de Medio Ambiente, pudo haberse preguntado, bueno, ¿por qué vamos los dos? ¿Hay lobby entre nosotros? O al revés, debería yo saber cuándo se reúne el ministro, por ejemplo, de Economía, y ya no hablemos de Medio Ambiente, hablemos de transporte. ¿Podría uno pensar a partir de todos estos casos que pueden haber situaciones del lobby pensando en qué voy a hacer yo después de que me retire de mi trabajo? O sea, se puede dar Debería perfectamente. saber, ¿por qué no? Pero, ¿por qué no poner esa condición? Porque uno puede poner y ponerlo en términos casi humorísticos, decir, no, pero es que voy a registrar o voy a grabar y tengo que grabar cada vez. Eso no es una En algunos cargos uno recuerda, Bernardo, que hay ciertas inhabilidades. Tú sales de cierto cargo por 6 meses, no puede ocupar. En algunos cargos, sobre todo en el ámbito económico, existen esos elementos que te ponen ciertas cortapisas. ¿Aquí debiese ampliarse? Exacto. Lo que pasa es que no hemos resuelto bien la ley de la puerta, digamos, que se gira, ¿no es cierto? Es decir, claro, yo entro por el sistema regulatorio, pero tienes toda la razón, por ejemplo, cuando hablamos de la superintendencia. Claro. ¿Cierto? Que es personas de alto nivel de conocimiento, alto nivel de experiencia, que obviamente el organismo regulado quiere después que vuelva a mí. Porque ¿cuánto vale para el mercado, estoy hablando, una persona con alto nivel de conocimiento y cómo se generan, se gestionan y se procesan las leyes que me regulan? Entonces yo quiero regular al regulador a todo evento. Entonces yo creo que tenemos un tema en el cual no nos hemos tomado en serio, porque pensemos que después de 10 años estamos discutiendo algo que ya se había dado antes. O sea, esta no es primera vez que nos encontramos con estas situaciones, entre comillas, de la cocinería, que se ha dado a llamar, ¿no es cierto? Que primero la vimos en el mundo de quienes ejercen cargos de representación política. Por último, Bernardo, ¿cómo, analizando ya desde el ámbito de la ciudadanía, una ciudadanía que hace mucho rato viene manifestando una desafección hacia las instituciones, hacia los partidos políticos, hacia el gobierno de turno, da lo mismo el color político, viendo la respuesta de las autoridades, también de los políticos de todos los colores, yo me imagino que esto va a aumentar esa desafección, o así, sabes que estos tipos definitivamente no entienden quizás de la gravedad del asunto, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que el concepto que usaste es clave, porque cuando uno explica qué es la desafección, que se usa en ciencia política, para hablar de la distancia entre los ciudadanos y la política, y los políticos, incluye el cinismo. El cinismo de decir, bueno, pero ya está bien, son nuestros políticos, serán ladrones, serán corruptos, serán... Pero es lo que tenemos. Pero es lo que hay. Y si eso se instala como verdad revelada en nuestro actuar, imagínate de qué calidad de la democracia estamos hablando. Y al revés,
¿por qué el Estado y bajo qué legitimidad le va a exigir conducta a los ciudadanos que todos entendemos reprobable? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando estos temas se alargan, cuando tomamos conocimiento, y sobre todo porque la propia institucionalidad no lo da cuenta, son los medios de comunicación. Importante además pasar el aviso que a través de muchos de los datos del portal de transparencia. Claro. Están en este tema. Y no quiero ni siquiera recordar que nos faltan 2 consejeros y todavía a este día no podemos funcionar. Tenemos 2 de 4, no tenemos quórum. Entonces, 1.100 chilenos hoy día no van a poder presentar apelaciones a aquellas instituciones que no le entregaron la información como ellos habían solicitado en origen. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, si yo lo miro sistémicamente, no estoy avanzando en transparencia, que es el área que nos compete más a nosotros, ¿no es cierto?, como institución, pero además como cualquier chileno. Y a tu pregunta, claro, si nosotros ya legitimamos la desafección, la fe pública no se recupera un día, no se recupera con ley, se recupera con ejemplo. Todos podemos cometer errores, pero no este calado. Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, te agradecemos este espacio, esta, al final casi reflexión con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Bernardo. No, gracias por permitirnos, además, que algo que falta pareciera en algunos niveles, más reflexión de aquello que digo que hago con lo que termino haciendo. Gracias. Gracias, Bernardo. Buenas tardes. Buenas tardes.